Tenemos el privilegio de contar con la presencia de José Singer, empresario dominicano que fue embajador, el primer dominicano que ha sido embajador ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Comenzó su función con la elección en enero del año 2019 y finalizó en diciembre del año 2020. Fueron 2 años como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay que recordar que República Dominicana es fundadora de Naciones Unidas y era uno de los poquísimos países que no había integrado en la parte de rotación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ha sido una experiencia importante para República Dominicana, en donde se han discutido precisamente en esos 2 años aspectos relevantes de la política internacional y particularmente sobre Haití. El embajador José Singer continuó luego del gobierno del presidente Danilo Medina finalizar como embajador ante el Consejo de Seguridad del gobierno del presidente Luis Abinader hasta concluir en diciembre del año 2020. Le agradecemos que haya aceptado esta conversación. La pasada semana publicamos un artículo de José Singer sobre la situación de Haití, en donde hacía una serie de reflexiones de la crisis política en Haití posterior al asesinato, al magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Le agradecemos que haya aceptado esta conversación. Él no tiene, digamos, la experiencia o no ha tenido antes participación en televisión, pero le agradecemos que haya venido a conversar con nosotros sobre la situación de Haití. En este momento, José Singer, ¿qué es lo que se recomendaría desde República Dominicana para resolver esta crisis que se ha dado en Haití con el asesinato del presidente Moïse? Que es un elemento nuevo que agrava todavía lo que ya venía ocurriendo, sin elecciones, sin Congreso, sin justicia, etc. Bueno, Fausto, primero agradecerte la invitación, tal como dijiste, es mi primera vez en televisión, en un programa que se me entrevista, y la verdad es que fue una experiencia muy grande para nosotros, del equipo mío, de estar en el Consejo de Seguridad. Antes de contestarte la pregunta, quisiera hacer un pequeño recuento de cómo se formó ese equipo, porque Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad solamente se manejan los temas del Consejo, que más o menos principalmente son el 65% de los conflictos son África, son conflictos africanos, Medio Oriente como un 15%, y Asia, pero los demás, pero usualmente los temas del Consejo de Seguridad, que son países donde la seguridad y la paz está amenazada. Haití es un tema del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad lo encabeza siempre el secretario general de Naciones Unidas. No, el Consejo de Seguridad lo encabeza el presidente de ese mes, de turno. ¿Es cada mes? Cada mes es rotativo. Rotativo. Por orden alfabético. Ya. Y entonces, por ejemplo, hay, para explicarle al público, hay los que se llaman P5, los permanentes, que son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y el otro es Francia, Inglaterra, China. Francia, Inglaterra, China y Estados Unidos. Exacto. Y entonces ellos son permanentes, tienen el derecho al veto, que es algo sumamente importante. Perdón, los rusos no forman parte. Los rusos, el quinto. Es el quinto país. El quinto país. Sí. Tienen el derecho al veto, que le da un enorme poder sobre las resoluciones y los mandatos del Consejo de Seguridad. Que el Consejo de Seguridad es el único organismo que tiene derecho internacional para bloquear países, para intervenir países, para sancionar países. O sea, todo lo otro que nosotros vemos, países que sancionando a otro, en derecho internacional es ilegal. Ya. Lo que pasa es que el mundo es el mundo, las naciones más poderosas hacen más o menos lo que quieren, lo que pueden, y ahí de eso no hay control. Es decir, que el Consejo de Seguridad básicamente aborda los temas de crisis
mayúsculas en países y regiones del mundo. Donde la paz y la seguridad está amenazada. Y África es el lugar de mayor inseguridad en el mundo. 65% de los temas son temas americanos. Y entonces Haití ha sido parte de Haití es parte de esa preocupación. De esa preocupación. Ya, recuerdo, bueno, estaba el Grupo de Protección y Apoyo de Haití de Naciones Unidas, MINUSTAH, que fue una intervención, digamos, militar de apoyo para el establecimiento de estabilidad y seguridad en Haití. Y luego se creó el BINUT, que es un seguimiento del Consejo de Seguridad. ¿Qué ha pasado desde MINUSTAH hasta BINUT? Bueno, es muy buena la pregunta en el sentido para explicarle al público, a los televidentes. Cuando República Dominicana entró en enero del 2019 y realmente asumió la presidencia en su primer mes, imagínense coger la presidencia del Consejo de Seguridad, cuando es la primera vez que en la historia que República Dominicana ha estado, nos tocó entrar. Lo que más me motivó a mí como dominicano fue el mismo tema de Haití, de cómo, estando nosotros y poniéndolo en primera fila ante los problemas, de todos los problemas mundiales, cómo yo empujaba ese tema para que se buscaran soluciones reales. Lamentablemente en ese primer año, la misión de MINUSTAH, porque para que ustedes entiendan, todos estos países con un mandato del Consejo de Seguridad. Ese mandato tiene, por ejemplo, un país que es el que escribe el mandato y tiene mucho poder sobre lo que se va a hacer ahí, porque él es que escribe sus opiniones y es que escribe las resoluciones, y entonces los otros países, obviamente, con el apoyo de los demás países. Cuando venía, justamente cuando nosotros entramos, creo que fue en marzo o abril del 19, que le tocaba bajar el mandato y sacar las tropas de MINUSTAH a BINUT, República Dominicana se opuso con todo el cuidado y la delicadeza y respetando el deseo de los haitianos, porque ante todo esto hay que respetar su deseo y más de nuestros vecinos. Entonces yo no podía ser muy vocal, obviamente, en públicamente, porque ellos mismos querían que el Consejo de Seguridad, que Haití no fuera un tema del Consejo de Seguridad en ese momento. Los propios haitianos. Los propios haitianos se acercaron, tanto al secretario general como al secretario adjunto, y esa fue la primera noticia cuando yo entré al Consejo, de una de las entrevistas que tuve con Jean-Pierre Lacroix, que me dijo: embajador, hay este problema, ellos creen que el hecho de que sean un tema del Consejo de Seguridad, por eso es que no hay inversión en Haití. Les perjudica. Entonces ya había que tener un cuidado, porque hay que, su soberanía es soberanía, y nosotros tenemos mucho cuidado. Yo discutí muchísimo, pero en privado, obviamente, inclusive en almuerzos con el secretario general, cuando eso venía, ese cambio de mandato, yo le decía que ustedes verán, el día que salgan las tropas, ahí vendrán las pandillas. Así mismo lo dije, y así mismo fue, y lamentablemente había en ese momento, estaba el gobierno de Donald Trump, que tenía un problema con Naciones Unidas en cuanto a lo que gastaba. Estaba comenzando el gobierno de Donald Trump. Sí, en el 2019, sí, exacto. Pero ellos tenían, ahí estaba Nikki Haley como embajadora. Sí. Ella salió en diciembre del 18, pero yo la conocí porque uno entra 3 meses antes, y hablamos mucho del tema, pero ya había un mandato de bajar los gastos de Naciones Unidas, porque me imagino que Estados Unidos se siente que en la mayoría de las votaciones pierde ante la Asamblea General, y había ese problema, y yo le decía, señores, y entonces me discutían que realmente las tropas no están haciendo nada. Y yo, sí, están haciendo mucho. Ellos están protegiendo, o sea, ante el público como una fuerza en caso de que la policía no funcione. Es algo psicológico y simbólico, y no cometan ese error. Pero, José, el tema del cólera influyó para que sacaran a MINUSTAH de Haití. Te voy a cambiar un poco el tema. Naciones Unidas es el único organismo que tiene una estructura para ayudar países en conflicto. Más nadie la tiene. Entonces, lamentablemente, vino un soldado con cólera, Naciones Unidas no reaccionó, murieron miles de personas por el cólera, imagínate un país como Haití,
y el pueblo haitiano no lo ve con buenos ojos. Además que no han resuelto su problema, que ellos creen que está en Naciones Unidas resolver su problema. Y el problema del pueblo haitiano, querido Fausto, se resuelve, quien lo va a resolver los haitianos con su deseo de superarse. Nadie puede ayudar al que no quiere que lo ayuden. Y nadie le van a resolver cuando no hace nada para resolver. Eso no existe, ¿entiendes? Entonces, volviendo a tu pregunta original, ¿cómo yo veo las cosas? Y lo que me motivó mi artículo, que se publicó, que Acento, gracias que lo publicara, es que son tantas lo que se ha escrito de lo que debe hacer Haití, lo que hay que hacer en Haití. Y yo quise dar el punto de vista de mi experiencia en organismos multilaterales como el Consejo de Seguridad, que es el único que tiene un mandato para coger qué camino va a ayudar para poder ayudar a Haití. Entonces aquí se habla mucho de fideicomiso, todas esas cosas que no existen en el multilateralismo. De que son soluciones, claro, pero ¿qué tú haces con decir soluciones que son impracticables? Entonces, mi visión personal, después de estar ahí y ver lo que es político y el interés que tiene la comunidad internacional por Haití, que es muy bajo el interés que tiene, yo te diría que lamentablemente el Consejo de Seguridad solo intervendría en caso de una guerra civil o en caso de un conflicto en nuestra frontera. Cuando tú dices intervendría, sería a una situación parecida a la de MINUSTAH. Correcto, eso mismo. Tendría que cambiar el mandato actual, el Consejo de Seguridad tendría que cambiar el mandato actual porque el Consejo de Seguridad, Naciones Unidas solamente trabaja con mandatos del Consejo de Seguridad. Bien. Y eso son resoluciones. Bien. Y sin eso no hay nada que hacer. Ya. Es decir, y el BINUT ahora es nada más que una delegación de Naciones Unidas o con una oficina en Haití. Justicia y cosas así. Pero no tiene una presencia militar y una fuerza coercitiva. No. Protegiendo, por ejemplo. Que se necesita. Ya. Se necesita para ayudar a la policía, no para ponerlo en primera fila. ¿Entiendes? Los policías, hay una fuerza policial de 15,000 policías, pero hasta cierto punto ahora con las bandas ellos se sienten que hasta más armamento que ellos tienen. Ya. O sea que no es una situación que les sea nada fácil a ellos. Recuerda que las pandillas dominan grandes porciones de Haití y los familiares de los policías viven en esas áreas. Yo asumo que los policías tienen un poco de miedo. Bueno, el viernes, cuando se produjo el sepelio, el entierro del cuerpo del presidente Moïse, que había sido asesinado el 7 de julio, hubo disparos y delegaciones internacionales tuvieron que salir rápidamente ante esos disparos. Claro, Estados Unidos ha enviado agentes del FBI, no hay militares propiamente dicho, pero parece ser que los haitianos prefieren que no haya militares. El primer ministro saliente, Claude Joseph, había pedido a Estados Unidos militares. El actual primer ministro, Ariel Henry, parece que no tiene la idea de que los militares puedan ayudar. Pero en Haití hay todavía mucha incertidumbre. Me gustaría saber, José, tu criterio sobre, ¿es posible organizar elecciones como se está pretendiendo para este año y que el 7 de febrero del 2022 se instale un nuevo gobierno? Bueno, por primera vez, a raíz de los tiros que se dispararon durante el sepelio, la embajadora ante la Naciones Unidas, Linda Thomas, que estaba representando a Estados Unidos, salió apresuradamente. También salió apresuradamente la representante del secretario general, Helen Lalime. Y de algo tan embarazoso, lo positivo es que por primera vez el secretario de Seguridad Nacional, Jake Sullivan,
dijo en la prensa, y yo lo leí, creo que fue en el New York Times ayer por primera vez, que dijo que bajo estas condiciones en Haití no puede haber elecciones. Nosotros, nuestro gobierno, nuestra Cancillería, ha insistido que primero hay que resolver el problema de las pandillas, para que a ver cómo tenemos un cierto tipo de elección. Porque no hace mucho tuvimos las elecciones de Moïse, que se pospusieron por la primera vez y después se hicieron la segunda vez. Pero el problema fue que solo votó un 22% de los votantes. Con un 22% de los votantes, él ganó ampliamente con un 60% de los votos. Pero un 60% de los votos representa un 12-13% del electorado que te apoya. En ningún país, con un 12-13%, tú vas a tener poder de gobernar. Imagínate, en Haití un hombre bueno como era el presidente Moïse, que respetó nuestra soberanía y nuestros derechos como ningún otro presidente. Haitiano. La relación con el presidente Moïse, y yo soy testigo de esa reunión, que fue justamente una semana después de las elecciones, no lo habían declarado ganador. A mí me hicieron una llamada y yo lo junté con el presidente Medina, esta historia ya se puede hacer, y todo lo que se habló en esa reunión, él ha cumplido cabalmente. Él solamente nos pidió que él entendía el problema nuestro de seguridad, que es el problema principal, el problema de migración, y que lo hicieran, que no le creara problema a él. Y siempre, nunca un diplomático haitiano durante el periodo de Moïse habló mal de República Dominicana, contrario al pasado, que teníamos que estarnos defendiendo todo el tiempo. ¿Entiendes? O sea que eso es una relación que se respetó y que nosotros respetamos la soberanía haitiana como la seguimos respetando. Actualmente hay un respeto mutuo y que tenemos que hacer. Pero Moïse estaba convencido de que era necesario cambiar la constitución haitiana hacia un sistema parecido al dominicano, presidencialista, no un sistema parlamentario con muchas dificultades, porque el presidente finalmente luego de la elección del primer ministro queda anulado o queda muy al margen de las decisiones oficiales. Claro. Tú sabes que quien tuvo más visión de eso en el 1992 fue nuestro presidente del Tribunal Constitucional, Milton Reyes Guevara, que hizo un escrito sobre eso y decía por qué no va a funcionar eso. Y efectivamente, en esa conversación de lo cual hablamos, de que yo hago referencia, se habló del problema que un país como Haití no le está funcionando ese sistema de primer ministro, que es el ejecutivo, y presidente, que es el decorativo. Entonces, porque vive en conflicto y nunca se hace nada. Entonces, una de las cosas que nosotros en República Dominicana ha sugerido, que es lo único que podemos hacer, sugerir cosas a la comunidad internacional y a nuestros vecinos, es que vaya a un régimen presidencial igual que el nuestro, donde el presidente realmente tenga fuerza de ejecución. Entonces, la República Dominicana ha firmado con Haití 20, 30 acuerdos. Cada uno tiene 8 o 10. Y yo no dudo de la intención de cumplirlos, pero por su estructura gubernamental nunca funcionan, porque no se llevan a cabo, Fausto. Y ese es el gran problema. Entonces, con un régimen presidencial ya sería las cosas muy diferentes. El presidente Moïse hizo esfuerzo para hacer una consulta sobre la modificación de la constitución haitiana. Finalmente no se dio, estaba pautada para el mes de junio, no se dio, él quiso hacerla un poco después, pero él no tenía una base política de apoyo. No tenía nadie. El problema de Moïse, así que era un hombre bueno y decente, un agricultor y con mejores intenciones, que no era un político, y eso fue lo que le faltó en el diálogo. Ya al final, Naciones Unidas, no había forma que nadie quisiera dialogar con Moïse. Bueno, yo recuerdo, y aquí quiero que tú me ayudes a entender lo que pasó. El presidente Moïse compareció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en una reunión especial dedicada a Haití, y se le dijo, haga las propuestas que usted entiende que podrían ponerse en marcha y en las que nosotros podamos apoyarle. Y él realmente dijo que no había grandes problemas, que la democracia haitiana estaba funcionando. Bueno, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué el presidente Moïse no tuvo la visión de pedirle apoyo a Naciones Unidas para hacer lo que él quería? Estoy totalmente de acuerdo contigo, una gran oportunidad perdida. Por eso no confiaban, el sistema no confiaba en él.
Porque recuerda que él tenía muy poco apoyo político y mucho más al final. Si tenía 12% al principio, imagínate al final, en un país donde hay 70 partidos políticos desegregados, él tenía muy poco y él estaba presionado por todos los lados, inclusive muchos de los problemas sociales de él comenzaron cuando comenzó a revisar los contratos eléctricos. Si tú coges la fecha, ahí es que comienzan todas esas manifestaciones en la calle y esas cosas, quema de negocios, muchos problemas porque ahí hay muchos intereses. Ahí se le vendía el kilo a la gente a 35 centavos de dólar y él trajo una compañía que la vendía a 15 centavos de dólar. O sea, ya tú te imaginas los problemas que salieron de eso. Pero, ¿qué hacer? Ya por lo menos, que con la pregunta tuya sobre elecciones, por lo menos los americanos, que son los jugadores más importantes aquí, se dieron cuenta que no podía haber elecciones bajo esas condiciones, con la pandilla. Por primera vez, que era algo que yo tenía, me pasé 2 años. Fíjense, y miren que el equipo mío hizo el trabajo ahí en cuanto al tema haitiano. El problema es que ahí no se va a mover nada, porque Naciones Unidas está cansado del tema haitiano y que la situación empeore. Me voy a reservar el nombre de un embajador que no está, un país que no está en el Consejo de Seguridad, pero es un país grande latinoamericano que ayudó mucho a Haití. Y en una de las visitas que se hacen todos los años a Haití, cuando él volvió, él me dijo, José, nosotros hemos gastado $1 billón en ayuda a Haití. Y lo veo peor que nunca. Peor que Entonces, ese es el problema. Los Haití, al final de todo, si la comunidad haitiana, los haitianos, no deciden cambiar su destino, será poco lo que se puede hacer por ellos. Vamos a hacer una primera pausa. Hay muchas otras preguntas que nos quedan para conversar en esta oportunidad especial con José Singer, que como ya han visto, conoce muy bien el tema haitiano. En un momento retornamos. Me gustaría saber, José, cuál es la relación que hay entre República Dominicana y Haití como solución. Ya hemos visto el documento que emitió Cancillería recientemente, diciendo que no puede intervenir en los asuntos internos de Haití, pero que va a pasar algún tiempo para que haya elecciones. ¿Cómo tú crees que puede afectar a República Dominicana la no solución de esta crisis que tiene Haití, que ya es una crisis política, es económica, el riesgo de la hambruna, el tema de la frontera, hay tantos acuerdos que se firmaron entre el presidente Abinader y el presidente Moïse que están pendientes? Bueno, indudablemente por encima de todo está el tema de nuestra seguridad, porque a medida que las pandillas cogen más fuerza y más fuerza, mañana podría pasar que esas pandillas, Haití es lo que más se parece a Somalia. Somalia no ha podido tener elecciones, que es otro tema del Consejo de Seguridad. Y por más que se ha tratado de tener elecciones en Somalia, no se ha podido tener, porque quien gobierna son 2 o 3 jefes de pandillas. Y tienen una fuerza, han adquirido una fuerza, armamento de todo calibre, todo lo que tú te puedas imaginar. Entonces, el tema para nosotros los dominicanos es exactamente eso. Número 1, nuestra seguridad nacional. Número 2, el tema que el conflicto, mientras más se alargue, más hambre hay en Haití. Por eso yo, y se lo sugirió el presidente ahora con el cierre de la frontera, nosotros tenemos que ser muy cautos en cerrar frontera hay que hacerlo cuando sea necesario, pero no puede durar mucho tiempo. La frontera no ha tenido presión en todo este tema del asesinato del presidente Moïse. Hasta ahora, porque estamos pensando en futuro. El problema ahora mismo no es la frontera, es la fuerza que están cogiendo esas pandillas y se están volviendo más fuertes. Recuérdate que Haití tiene un problema de narcotráfico. Sí. Y esas personas están levitando sobre el problema haitiano. No quieren un país organizado, le conviene el caos. Yeah. O sea, date cuenta que hay gente que le conviene el caos. Sí. Llámese como tú le llamas, narcotraficante o empresario, lo que sea.
Eso es una realidad. El problema, yo creo, ¿qué hacer República Dominicana? Mi sugerencia, y se la hice tanto al canciller como al presidente, era concentrarnos en los países que levitan sobre Haití, que les interesa Haití. Llámese Estados Unidos, llámese Brasil, México lo estamos tratando de incluir. Que está en el Consejo de Seguridad ahora. Sí, llámese Canadá, y países que puedan, pero no, la voz de nosotros no debe de ser solo que ayuden a Haití, sino la voz de nosotros debe ser que nos ayuden a nosotros a enfrentar ese problema. Debe ser una relación bilateral, porque lo multilateral, que es el Consejo de Seguridad, porque tiene el tema, en lo multilateral no creo que lleguemos muy lejos a menos que haya un conflicto como lo que yo dije que ellos intervendrían solamente si hay una guerra civil o un gran conflicto en la frontera. Cuando dice que nos ayuden a nosotros a enfrentar a Haití, es que nosotros podamos servir de punto de apoyo para ayudar a Haití. O de mensaje. Uno de los temas, por ejemplo, de los debates míos es, háganme caso a mí, yo soy vecino de Haití. O sea, no le hagan caso, no le hagan caso a lo que ustedes leen. Nosotros vivimos el trauma haitiano. Nosotros sabemos lo que está pasando en Haití. Llévense de nosotros. Tú no sabes lo duro que fue eso, pero todo el mundo, ahí, en el Consejo de Seguridad, todo es político. Si alguien cree que es por el interés solamente del mundo, no, ahí hay mucha política, mucho interés. Haití es un país pobre, que no tiene petróleo, no tiene nada, no tiene oro, no tiene ni nada que sea de interés para nadie. Por ejemplo, los chinos tienen una postura sobre Haití porque Haití mantiene relaciones con Taiwán. Y si hay que darle apoyo a Haití, los chinos se recogen. La posición de China, porque yo tenía República Dominicana tiene una buena relación con China, yo los convencí a ellos que no votaran en contra de las resoluciones, porque si votaran en contra de las resoluciones, con el poder del veto que tenía, se caía todo. Entonces yo logré eso. Ahora la posición de ellos está endureciendo a decir que Naciones Unidas no hace nada en Haití, que no lo puede ayudar y que ha gastado tanto dinero que ya debe salirse. Es uno de los países que nosotros debemos de aprovechar y seguir, si no quieren proteger a Haití, que nos protejan a nosotros, porque al protegernos nosotros estamos ayudando a Haití. De acuerdo. Y realmente yo creo que la República Dominicana tiene que hacer un lobby bien fuerte, y lo está haciendo. Yo he ido a varios almuerzos donde el presidente y el canciller invitan a los países de la comunidad internacional que tienen o que podrían ayudar en el tema, y les dice las cosas como son y lo ponen al día para que no diga nunca que hay ignorancia sobre el tema. De todos modos, a mí me ha sorprendido mucho que hay sectores de la comunidad haitiana que piden la presencia y el apoyo de la República Dominicana para los problemas internos de Haití. En un almuerzo con periodistas haitianos, en donde tú estuviste, yo estuve presente también, los periodistas estaban pidiendo, presidente, convoque una reunión internacional sobre la situación de Haití y cómo podemos resolver nuestros problemas. Pero usted con su liderazgo, y el presidente decía que no era posible, porque eso estaba en manos de Naciones Unidas. Claro. Ahora, lo que hemos visto es que definitivamente lo que pasa en Haití también afecta a República Dominicana. Y la imagen de la isla. La imagen. La hispaniola. Porque es la isla completa. No te olvides, la hispaniola. Ya. O sea, no nos engañemos. Nosotros son dos culturas diferentes totalmente. El haitiano viene aquí a trabajar porque no consigue empleo. Que ese fue uno de mis planteamientos en el artículo, que no lo quise desarrollar para no hacerlo muy largo, pero yo creo, y ya el gobierno está en la tecnología biométrica, porque el haitiano no tiene recursos para documentarse. Entonces, cuando viene aquí, yo creo que una de las cosas que lo primero que debemos hacer nosotros es que el haitiano que esté aquí es el haitiano que esté trabajando. De la única que nosotros podemos lograr eso es prohibiéndolo de un carnet provisional para trabajo. Porque el haitiano demostró que él viene aquí como inmigrante al fin a ganar dinero porque no consigue empleo. Y ustedes cuando vino la pandemia y cerraron los hoteles, más de 200,000 haitianos volvieron a sus casas. Retornaron a Haití.
Entonces es el mejor ejemplo de que el haitiano no quiere ser dominicano realmente, en mi punto de vista, digo, en la mayoría de los casos, sino quiere venir a ganar un sustento para su familia porque no reciben. Cuando tú ves ese balance entre las dos naciones, entre lo que uno importa o exporta a cada uno, obviamente el de nosotros es mucho más alto, porque nosotros producimos más cosas. Por supuesto. Pero cuando tú le metes las remesas que mandan los haitianos del dinero que ganan aquí, ahí se balancea. Se balancea y no es tan malo para los haitianos. Pasa lo mismo que con Estados Unidos y nosotros. Exactamente. Nuestra balanza comercial se equilibra con las remesas. Hay que contemplarlo eso, pero yo sí prohibiera, y los empresarios podemos jugar un gran rol en eso. Si Cancillería facilita algo simple, sencillo, donde cuando yo quiero contratar en construcción, ¿no verdad? Que es, la industria de la construcción. En construcción, que depende de ellos. Esa es nuestra realidad. Sí. Olvídate que debería, la realidad es esa. Agricultura. ¿Entiendes? Y hasta cierto punto turismo, hasta servicios, a menor servicios. Entonces, de proveerlo, que el empresario sea el que le provea el documento, que haya una facilidad, que sea algo fácil. Y ya está documentado, un trabajo profesional por 6 meses, 1 año, lo que se requiera, y entonces entra al país legalmente. Y nos quitamos un gran problema de arriba. Sí, nosotros tenemos un problema serio de imagen de República Dominicana, como consecuencia de la sentencia 168, que nos dio un golpe muy duro a nivel internacional y colocó a muchos países en contra de República Dominicana. Y luego se estableció una ley, que es la ley 169 del 2014, que posibilitó, digamos, una regularización de los haitianos en República Dominicana. Eso no se ha completado y eso dejó, digamos, muchos temas aún pendientes. Pero el gobierno dominicano le ofreció al gobierno haitiano la posibilidad de registrar a sus nacionales y pasarle la información. Y lo hicieron. El gran déficit electoral en Haití es la ausencia de más de 2 millones de votantes que no están en el padrón de Haití. Correcto, que no. Recuérdate que uno de los problemas es la documentación. Por eso cuando yo planteo que se le dé un permiso de trabajo, es un permiso de trabajo, no un permiso de residencia. Ya. O sea, yo no estoy planteando un permiso de residencia, yo estoy planteando un permiso de trabajo para que entren al país legalmente y estén legalmente. Eso eliminaría el tema de la camiona, el tema de los apresamientos en la calle, la búsqueda permanente, porque además eso lo que hace es que, bueno, esos haitianos que son recogidos y enviados a Haití vuelven de nuevo ahora a que su lugar ahora que tú trabajo. mencionas la camiona, todavía yo estaba creo que fue Punta Cana o Capcana, y yo vi obreros haitianos salir en un camión todos juntos, parados, ¿no? ¿Verdad? Yo realmente eso porque la imagen para alguien de fuera, de un turista que vea eso, que ellos se montan, todito ellos no les molesta, pero yo creo que eso hay que cambiarlo por autobuses, porque realmente nos da una mala imagen a nosotros del trato. Aunque no lo estemos tratando mal, solamente montarlo en un camión atrás, de volteo, para que se vayan para su casa, eso hay que cambiarlo. Inmediatamente, autobuses desusados, eso se puede resolver, porque la imagen que nos dan no es buena. No es buena. Y recuerden que nosotros somos una economía de servicio, un país que es muy bien visto en el mundo, somos un ejemplo en crecimiento económico, somos un crecimiento en éxito turístico. Nos tocó la pandemia, pero la pandemia le tocó a todo el mundo, no a la República Dominicana solamente. ¿Entiendes? O sea que, y que de la forma que se ha estado manejando, realmente podemos estar orgullosos. Eso es mi opinión. Bien, quiero saber tu punto de vista sobre lo siguiente. En Haití, luego de la muerte del presidente Moïse, la incidencia de las pandillas se redujo significativamente. Prácticamente desaparecieron las pandillas con la muerte del presidente Moïse. ¿Hay alguna relación entre el presidente Moïse y esas pandillas que surgieron y se expandieron controlando parte del territorio haitiano? Yo no te puedo contestar esa pregunta como un sí o un no. Yo te puedo decir que los comentarios es que los partidos políticos, ante la salida del MINUSTAH, de los militares de Naciones Unidas, crearon estas pandillas como protección. Y eso se ha ido creciendo con los problemas de seguridad que hay, la falta de trabajo, y fueron creciendo. Yo no sé, no puedo ratificar lo que tú dices que han desaparecido, porque yo creo que
Entiendo que están ahí todavía, que bajaran la guardia un poco ante lo que pasó y que aquí, porque al final, yo no sé si aparecerá un culpable de quién mató a Moisés. Yo creo que la clave la tiene la esposa del presidente Moisés, Martina. La tiene, si no estaban disfrazados, ¿no? Ella lo que dijo, que lo traicionaron. Pero ella escuchó la voz. Pero sí, pero yo creo que ellos estaban disfrazados todos, y ella lo que se quejó de los traidores que no reaccionaron ante su llamada y de las personas de su seguridad. O sea, tú entiendes lo que decirte. Pero a mí, yo te digo una cosa, sin saber, obviamente, porque no lo sé, pero el hecho que le hayan metido 16 balazos es un crimen para mandar un mensaje. ¿Entiendes? Sí. Y no un crimen para salir de él nada más. No. Sí, fue un crimen de odio. De odio. 16, o solamente el narcotráfico mata gente con... Ya, pudo haber sido el narcotráfico. Nadie sabe, la verdad que no porque se sabe. Has dicho que el narcotráfico tiene presencia fuerte en Haití. Bueno. Pero además la oposición política a Moïse era muy fuerte. Todos los días había manifestaciones en su contra. Bueno, todos los días. Pero date cuenta que aquí las costas de nosotros, todos los gobiernos, se ha fortalecido la protección contra el narcotráfico en la República Dominicana. Y cada vez tú ves que encuentran más y más cargamentos que están tratando de entrar a la República Dominicana. Se han cogido ahora Haití, porque es más fácil entrar, pero nuestra frontera es muy porosa. Porque de Haití no se va a exportar droga a Estados Unidos, porque no tienen, ahí no salen casi contenedores. Entonces a nosotros nos afecta. Uno de los temas que yo recuerdo que yo traté en una reunión especial, que hasta invité al ministro de la Fuerza Armada cuando estábamos en el Consejo de Seguridad, fue el tema que países insulares como nosotros tienen que invertir tanto dinero en proteger nuestras costas contra la droga, y gastamos tanto dinero, pero es realmente para proteger a Europa, Estados Unidos. Entonces, nuestro canciller en ese momento, el ministro de la Fuerza Armada, y en el discurso mío, decían, ¿por qué nosotros tenemos que cargar con esto tan pesado? Y no son tantos los países que nos ayudan. Estados Unidos, indudablemente, que es de una gran ayuda. Pero Europa, que también esa droga va a Europa, debería ayudar mucho más en el combate, con recursos, porque imagínense un país pobre como nosotros, porque al final somos pobres. Sí. No nos engañemos. ¿Me entiendes? Que nos va bien, que el país, pero no somos pobres, cargando con pesado para proteger la frontera de ellos. Ya. Yo nunca lo comprendí eso. Sí, el hecho de que haya habido un cambio de gobierno en Estados Unidos y que los demócratas sean ahora los que tengan el mando en el Congreso y los tengan también en el Poder Ejecutivo, ¿representa un cambio también frente a la situación de Haití por parte de Estados Unidos? Bueno, con el gobierno de Donald Trump, nosotros República Dominicana tenía una buena relación, nos escuchaban, ¿me entiendes? Con el gobierno no conozco mucho de la relación exactamente que hay hoy, no hay un embajador, que es algo de suma importancia. Siempre que hay un embajador enfrente de la misión, el encargado de una embajada no tiene el movimiento, ni se le permite. El Departamento de Estado, nosotros tuvimos Estados Unidos tuvo una embajadora que ayudó mucho a Robin Bernstein, ayudó muchísimo a República Dominicana, transmitiendo, recuerdas, los 9 turistas que murieron. Ella hizo un trabajo ahí tremendo. Yo puedo contar esta anécdota que fue en diciembre del 2019 que el presidente Trump invitó a los embajadores y a la Casa Blanca a un almuerzo. A los embajadores del Consejo de Seguridad. Fuimos los 15 y con la prensa ahí, porque en la introducción cada país habló, quién era y cosas, y cada uno planteaba su problema ante el presidente Trump. Cuando me tocó a mí como embajador dominicano, saludé, le agradecí a la embajadora que tenemos y le dije, presidente, yo vengo a hablar de un tema que ustedes saben que yo quiero hablar. Y me dice, primero dime cómo va República Dominicana. Y yo le digo, bueno, somos la 6ª economía más grande de América Latina. Sí, yo sé que ustedes están muy bien y yo me alegro, yo conozco bien su país. Y yo digo, pero déjeme contarle, Haití. Y me dice, no me hable de Haití, que tiene 70 años el mismo problema. Eso fue Donald Trump. Y yo le digo, no, es que usted, déjeme explicarle por qué le tengo que hablar de Haití. Y da la casualidad que solamente hacía una semana habían agarrado 20 haitianos arriesgando su vida
para entrar a Florida y lo agarraron a la costa de Florida, de Miami. Y le digo yo, usted no sé si recuerda en 1994, cuántos miles, ¿usted quiere que esa situación se repita? Y él dijo, yo voy a ayudar, yo voy a ayudar. Esa fue la reacción de él, que para mí fue muy jocoso. Y la verdad que ahora, como tú preguntabas, ahora está el Black Caucus. El Black Caucus. El Black Caucus, que está interesado. Y está interesado. Y como ellos tienen tanta fuerza, porque casi son todos demócratas. Son los congresistas de Estados Unidos, negros, de raza negra, que tienen la atención puesta en Haití. Y esa es una esperanza para la República Dominicana, que lleven al gobierno de Biden a hacer algo. Ahora, ¿qué tanto pueden hacer? Mi visión es que debe de ser a través del Consejo de Seguridad y un mandato con una resolución. Ese mandato con esa resolución, hay un organismo en Naciones Unidas que se llama Peace Building Commission, que es la comisión de estructurar la paz en los países, que tiene todas las herramientas para construir un país. Te ayuda en la justicia, te ayuda en la educación, te ayuda en la protección de civiles. Si el Consejo de Seguridad hiciera un mandato, debería hacerlo parte a ellos de lo que es el problema haitiano. Pero a todo esto, Naciones Unidas, y lo digo y lo reitero y lo repito, Naciones Unidas puede hacer todos los mandatos que quiera. Si el pueblo haitiano no quiere, no hay forma. Y por eso yo insistí en mi artículo, señores, vamos a concentrarnos. ¿Concentrarnos en qué? En concentrarnos en cómo buscamos países que entiendan el problema y que nos ayuden a nosotros en una crisis en Haití, causada por Haití, más que en ellos, porque es el pueblo haitiano, esa élite haitiana, esa sociedad civil haitiana, que tiene que dar la cara y decir, nunca va a ser un 100%, pero una mayoría, tiene que haber unas elecciones, cuando haya elecciones, donde vota un 50-60% de los... Y eso es lo que le va a dar mandato al presidente que entre, porque sin eso, y importantísimo, Fausto, sugiero, porque no es bueno hacer manifestaciones de lo que debe hacer un país, que haya un régimen presidencial y un régimen parlamentario, porque el parlamentario ha probado una, otra y otras veces que no le funciona. Así es. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con José Singer, que fue nuestro representante en el Consejo de Seguridad, en que hemos estado por primera vez entre enero del 2019 y diciembre del 2020. En un momento retornamos. José, esta es la última parte y quisiera conocer, ¿debe el gobierno de Ariel Henry dedicarse a organizar las elecciones en Haití o debe organizarse para trabajar en la unificación de criterios comunes que lleven ese país a un estadio diferente? No, indudablemente que Ariel Henry es el indicado para organizar las elecciones de su país, pero con mucha ayuda internacional. O sea, yo no he hablado solamente en materia económica, que eso está de más decir, porque el índice del hambre ha crecido en Haití, lógico, imagínense. Sí. O sea, que el problema es que las tormentas perfectas, porque no solamente la falta de trabajo en Haití, también toma en consideración que el GURDE, por muchos años, tradicionalmente el GURDE tenía un 10% de diferencia contra el peso dominicano. El peso dominicano valía 30 por 1, el GURDE era 27. El peso dominicano valía 40 por 1, el GURDE era 36. Ahora la diferencia es abismal y nosotros somos los que más suplimos alimentos del campo a Haití, principalmente. Sí. Esa es su comida. Entonces, segundo problema, con el precio de los commodities, de los productos alimenticios más importantes, que nosotros aquí en República Dominicana lo estamos sufriendo los efectos, que son transitorios, también ese ingrediente de que subida de precio, devaluación de moneda, es un problema que es un detonante muy peligroso, muy peligroso. Henry, que creo que podría ayudar a hacer un trabajo, aunque tenga oposición, necesita mucha ayuda, cooperación internacional en cuanto a estructurar, ayudar a organizar elecciones y cosas de servir de soporte de que ellos quieran.
no que la comunidad internacional se lo quiera. Eso es muy diferente, yo insisto con eso, porque yo he visto, a mí me tocó, cuando estuve en el Consejo, a cada embajador le dan un país hay un régimen de sanciones. Nunca entendí por qué en Haití no lo hubo en el mandato, pero a mí me tocó Mali y África, donde tú sancionabas individuos, ¿no? Por mal comportamiento, por terrorismo, por corrupción y cosas así. Abuso de derechos humanos. Abuso de derechos humanos Sí. y cosas así. Y yo recuerdo cuando yo fui como presidente del Comité de Sanciones a Mali, la primera vez fui con todos los embajadores, la segunda vez fui solo con una comisión de varios países del Consejo, y cómo esa sociedad civil principalmente, esa sociedad de mujeres, las iglesias, o sea, todos esos grupos uno se juntaba y el deseo que tenía esa gente de tener una mejor vida y de que acabaran con el terrorismo, porque el problema principal del Mali es que es el Sahel, que es el área donde hay un cambio climático, es un tema tremendo que desplaza comunidades y de todo. Cómo ellos tenían esa intención de superarse, pero el problema es que los gobiernos, si no ayudan, hay mucha gente buena en Haití, con deseo de que su país salga de esto. Es decir, que la comunidad internacional no tiene que dirigir como lo ha hecho el Core Group, que finalmente dio una recomendación y salió Joseph Claude y entró Ariel Henry. Correcto. Pero esa fue una decisión luego de las denuncias de dudas sobre la participación de Claude Joseph en el asesinato del presidente Moïse. Imagínate cuántas películas de Netflix se van a hacer con esto. ¿Tú entiendes decirte? Pero la verdad es que yo no quiero ni siquiera opinar en eso, porque son tantas las historias que tú no te dejas de fascinar. Pero el Core Group es muy importante, porque el Core Group está ahí porque le interesa a Haití. Y el Core Group es parte de Naciones Unidas. Ya. Bueno, en el Core Group está Naciones Unidas, el grupo central, como se le llama. A todos los países de Naciones Unidas. Sí. Pero lo que te quiero decir es, lo importante es que le interese, y lo que interesa es ayudar. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, son los haitianos que tienen que decir, esto es lo que yo quiero. Y el mundo lo van a ayudar. Ahora, ¿qué sector sale como o debe salir como protagonista? ¿Los políticos, los empresarios, los religiosos, las iglesias? ¿Quiénes son? ¿Los intelectuales, incluso muchos de los cuales están fuera de Haití? ¿Quién debía salir? ¿Quién tiene mayor credibilidad o posibilidad de empatar con la sociedad haitiana? Tú sabes que cada vez que yo hago esa pregunta, porque recuerda, yo estoy en el tema haitiano desde el 2014, cuando Carlos Morales era canciller y Philippe Lamonte era el ministro de Relaciones Exteriores, no, era primer ministro, y ellos dos decidieron juntar un grupo de empresarios dominicanos. Laurent Lamont, Laurent Lamont, sí. Con un grupo de empresarios haitianos, sí, para comenzar un diálogo, que ese diálogo pudiera entendernos nosotros los empresarios que hacemos tanto negocio juntos, de ida y vuelta, para que nuestros gobiernos comiencen a dialogar. Y ahí fue como comenzó, ahí fue que yo me involucré en todo lo que el tema haitiano, sí, tema haitiano, y lo he tomado con mucha pasión, porque yo creo que para nosotros los dominicanos es el tema más importante de nuestra generación y de las generaciones futuras. La estabilidad de Haití es sumamente importante para la dominicana. Y si muchos creen que de fuera, y lo repito, esas cosas no, aunque funcionaría, pero el único fideicomiso que yo conozco es el de Timor del Este, y ahí le costó la vida al representante inclusive del secretario de Naciones Unidas, y que hasta una película de Netflix hicieron. Hay una película brasileño, sí. Pero yo no veo esa posibilidad, porque se pueden dar muchas soluciones, pero si no son prácticas, si no lo van a hacer, porque el mundo ya no hace eso, es el pueblo haitiano que tiene que levantarse y decir qué es lo que quiere hacer. ¿Quién lo van a hacer? Tú sabes que hay muchos interlocutores que quisieran hacerlo, pero ahí hay tantos partidos políticos, tantas opiniones, y la sociedad no está estructurada con todos los problemas que lo han tenido, que yo solamente les deseo lo mejor, pero desde el punto de vista como dominicano, yo me concentraría, número uno, en nuestras relaciones bilaterales con los países del Core Group, o como se llama. Me llama la atención que los empresarios haitianos no han estado, digamos, presentando propuestas. Sí, lo que hemos visto es que hay grupos empresariales en el área de servicios, como venta de automóviles, pequeñas industrias, supermercados,
que han sido fuertemente atacados por las pandillas porque pertenecen a determinados grupos étnicos. Entonces, hay castas, hay el negro, castas. Hay el mestizo y hay el de origen libanés y sirio, que lo que ha hecho es ir a trabajar en su negocio. El economista Andy Aguas sacó un artículo sobre eso mismo hoy, muy interesante. O sea, sobre ese tema de por qué lo están persiguiendo, ¿entiendes? Entonces, ellos son unos competidores feroces entre ellos a cualquier precio. Ellos deben de repensar realmente lo que ellos quieren que sea su país. Uno de los empleadores más importantes que tiene Haití está en Juana Méndez, es un empleador dominicano. El Grupo M, Fernando Capellán, Codevi, que tiene cerca de 10.000, 11.000 trabajadores haitianos en la frontera de Dajabón y Juana Méndez. No ha pasado nada, no le ha ocurrido que uno sepa, por lo menos hasta ahora, ningún riesgo, y eso se ha mantenido intacto, sin ningún tipo de agresión ni amenaza tampoco. Lo que ha habido es que Juana Méndez es una de las comunidades de mayor crecimiento económico en Haití y de mayor prosperidad y capacidad de empleo, porque en realidad prácticamente todo Juana Méndez trabaja en Codevi. Fernando Capellán es un ejemplo de lo que debería replicarse en la frontera. En el Consejo de Seguridad yo lo ponía a él de ejemplo muchísimas veces, y cuando el core group fue a visitar salieron, esto es lo que tenemos que hacer. Y eso se puede hacer con la comisión de Peace Building Commission, que es la comisión de controlar. Ellos se enamoraron de ese proyecto. El proyecto de Fernando es realmente el ejemplo a seguir en la frontera, ¿entiendes? De crear Óyeme, ese problema de hacer 3 hospitales, que es algo tan simple. La intención que tiene el presidente Abinader es algo tan simple y que tiene tanta lógica, y que República Dominicana está dispuesto a ayudar bajo las condiciones que sea. 3 hospitales del lado haitiano de la frontera. Lógicamente. Para la oferta y entrega de servicios. Lógicamente. Te digo que ese es un tema que la Unión Europea lo había creado y el presidente Abinader lo ha visto bien. Y a mí me tocó, en una conversación que tuve, que ella era antes de asumir el Consejo de Seguridad, que yo fui a ver al presidente Moise, que el presidente Medina me había mandado a mí, porque ellos querían subir los aranceles aduanales en la frontera, de donde están, a un 40%. Y ellos inclusive fueron a la Organización Mundial del Comercio, lo sometieron, y yo fui a verlo, y yo le dije al presidente Moise, pero ¿cómo usted va a hacer eso? Si eso lo que va a hacer es incentivar el contrabando. Y le di el ejemplo de un director de aduanas que tuvimos, que en paz descanse, Miguel Coco, que en aquel tiempo, en su primera gestión, los Betamax pagaban un 100%. Entonces el 90% entraba de contrabando a República Dominicana por las aduanas y el 10% pagaba impuestos. Él tomó una decisión y le bajó los impuestos, y el 10% entraba de contrabando y el 300% y el 90% pagaba los impuestos. Y yo le puse de ejemplo, y eso fue una conversación de 2 horas con el presidente Moise, porque él sabía la intención que yo tenía de ayudar, y él al final me dijo, ¿de quién me llevo? ¿De los empresarios haitianos o de ustedes? Y eso es realidad para un político, tú tienes que comprender eso. Sí. Bueno, pues ahí... Nunca se dio, por suerte. No se dio lo del aumento. No, ha habido mucha presión sobre el tema de la frontera y los impuestos. Pero fíjate, la famosa verja, o lo que tú quieras llamarle, ha subido un 250% los impuestos a Haití. Ha permitido que Haití suba los impuestos, los ingresos por impuestos. En 250%, eso salió en la prensa el otro día. Mira, a ver, que siempre nos quieren culpar a nosotros de ser antimigrantes. Pero esto es algo que le da un resultado positivo. Esa gestión que comenzó el gobierno pasado y que la ha seguido, y el presidente, claro que no quisiéramos tener ningún muro, pero las diferencias sociales son en todos los países. Pero ya el hecho de lo que se ha anunciado y lo que ha representado para ellos ha sido beneficioso. Y acuérdate que Haití, el único impuesto que recauda es el aduanal, porque ¿quién paga impuesto a la renta ahí? ¿Quién paga los otros impuestos? Ahí realmente no es una sociedad. Y entonces eso lo ha ayudado a recaudar más. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ayudar a Haití a que recaude.
¿Qué Porque recaude? mientras, porque Si el con gobierno un gobierno no tiene sin, recursos, si un gobierno que nada más tiene con ayuda económica. con muchas carencias, por supuesto. Claro, Así claro, es. claro. José, muchas gracias por esta conversación, muchas gracias por aceptar venir por primera vez a un programa de televisión. Qué bueno que sea aquí en Acento TV. Te agradecemos muchísimo este diálogo sobre Haití. Hay muchas otras cosas sobre las que conversar con José Singer, pero ya han visto ustedes la profundidad del pensamiento de José Singer sobre el tema haitiano. Muchas gracias. Gracias por la compañía en este diálogo. Hasta luego.